Bienvenido, bienvenida a esta sesión de neuroeducación. Estamos muy felices de recibirte con nosotros en este espacio virtual en el que te puedes conectar con nosotros. Hoy es muy especial porque tenemos a dos personas de nuestro equipo que nos van a acompañar. Son muy especiales porque son líderes, son guías, son mentores, son coach, son facilitadores también y están inmersos en esta área educativa con muchísima experiencia en todo este tiempo. Así que es un honor que estén acompañándonos hoy. Arley Villegas, bienvenida. Hola Ivanita, qué gusto estar con ustedes hoy. Quiero decirles que hoy sí vamos a aprender herramientas que pueden transformar el aula de ustedes, pero también sus vidas. Así que sí es un taller muy dinámico y queremos que lo disfruten. Traigan papel y lápiz si tienen que anotar, pero principalmente hagan todo lo que les pedimos que hagan para que su cerebro esté mucho más activo durante toda la clase. Un abrazo. Gracias, Arley, y vamos a disfrutar muchísimo esta sesión con dinámicas, con conocimientos, con experiencia también que nos va a brindar también Marcelo Pino. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Ivanita. Mucho gusto, queridos maestras y maestras. Estoy encantado de compartir todo lo que tenemos que aprender ambas partes en este lindo curso que nos espera. Entonces, vámonos directamente a ver lo que es la presentación que tenemos preparado para ustedes. No sin antes presentarme, no les he dicho mi nombre, yo soy Ivana Camacho, estoy muy feliz de estar acompañándolos y acompañándolas dentro de esta sesión y dentro de este curso también. Nos vamos a ir a esta primera imagen en la que Arleí nos va a guiar un poco sobre cómo podemos empezar esta sesión, Arleí, con estas imágenes poderosas. Y hemos elegido para la clase de hoy una imagen que el cerebro ha recordado por muchos años y recuerda todavía. Y lo particular de esta imagen es que no solo recordamos el hecho como tal, quisiera escucharlos, quisiera leerlos a los compañeros, a los maestros, sino también también está presente qué ha pasado en mi vida durante esa imagen, qué estaba viviendo yo en ese momento cuando pasaba ese hecho en Estados Unidos. Ivanita, ¿tú recuerdas qué estaba pasando cuando cuando ha pasado esto el 11 de septiembre? Lo recuerdo muy bien, Arley. Yo creo que ha sido un hecho icónico que ha marcado nuestra historia universal. Yo creo que muchas personas lo recuerdan exactamente y muy vívido en ese momento. Yo recuerdo estar acompañada de mi abuela, estábamos viendo televisión y pues nos llama una tía y nos dice que veamos las noticias porque había ocurrido algo grave y bueno, ha sido tan impresionante ese momento, ver algo tan inesperado, algo que no sabías que podía suceder, que lo recuerdo como si fuera ayer. Y lo que nosotros, y lo particular de este hecho es que no solo puedes recordar el hecho como tal, sino recuerdas lo que ha pasado en tu vida, porque cuando el cerebro está en sobrevivencia, lo que pasa es que pasa algo que nunca ha visto el cerebro y quiere tener todas las herramientas, qué está pasando en su vida. Yo recuerdo que yo sí estaba en Estados Unidos cuando pasó este hecho y mi hermana estaba rumbo al Pentágono y otro de los aviones cayó en el Pentágono. Entonces que yo sentí esa desesperación de llamarla, que no había, las conexiones estaban enloquecidas, no podías hacer llegar la llamada a ningún teléfono. Y algo que recuerdo mucho de ese momento también es que pasado el hecho, muchas de las personas hacían colas en Estados Unidos para donar su sangre. Llevaban agua, querían ayudar y eso me ha conmovido. ¿Y por qué queremos recordar este hecho? Y vámonos al siguiente. Y esta imagen, también les invito a los maestros que hoy nos están viendo, que vayan escribiendo y vayan poniendo de qué hecho es esta imagen. ¿Les recuerda? ¿Tú lo tienes presente? Ivana, por ejemplo, a ti ¿sabes de qué estamos hablando en esta imagen? La verdad, Arley, veo que es un tsunami, pero no podría identificar en el lugar. Me imagino que es en un lugar asiático, podría ser, por el tipo de casas, pero no podría precisar ni la fecha ni el lugar.
este hecho no ha marcado tanto la memoria porque han pasado muchos tsunamis en el mundo, ¿no? Y la siguiente imagen nos puede decir la cantidad en 15 minutos, la gran mayoría, porque este tsunami ha durado 15 minutos exactamente, y la gran mayoría de los países que están cerca al Océano Índico han sufrido mucha devastación por este hecho y más o menos 230,000 muertos. Así, ha sido algo muy gigante. Pero ¿por qué no ha afectado tanto y por qué no lo hemos recordado? Porque el primero era un hecho que ni siquiera el cineasta más importante de Estados Unidos lo ha podido recrear. Era una imagen que nunca antes el cerebro la había visto. ¿Y por qué queremos ponerla hoy y empezar neuroeducación con eso? Porque el hecho que estamos viviendo hoy, nuestros estudiantes nunca antes lo han visto. Y muchos de nosotros tampoco. Entonces, lo que queremos es que ustedes también sepan que sus estudiantes van a recordar de por vida lo que está pasando y cómo se están sintiendo y cómo están actuando sus padres y también sus maestros. Ese hecho lo vamos a recordar. El 2020 va a ser un icono en nuestras vidas que lo vamos a recordar exactamente, no solo como el hecho de la pandemia, sino todo lo que estamos viviendo. Entonces yo les pido que todas las acciones que hagan con esa huella que están dejando en el cerebro de sus estudiantes, que siempre sea positiva. Entonces, recuerden que ellos los van a recordar de por vida este año. Gracias por esa reflexión, Arleí. Es muy importante que consideremos que hay hechos que van a marcar nuestra historia, pero que también están condicionados por las emociones y por nuestro cerebro en muchos aspectos, y es a donde nos vamos a introducir hoy. Quisiera invitar a Marcelo a que nos vaya a hacer un pequeño punteo de lo que vamos a ver hoy. Marcelo, si quieres hacernos un recuerdo de lo que vamos a trabajar. Gracias, Ivanita. Hoy nos espera un taller muy dinámico con conceptos realmente interesantes para todo el mundo de maestros y de la docencia. Entre ellos tenemos palabras claves como herramientas de neuroeducación, que las vamos a estar viendo paso a paso en esta hora y media que nos queda todavía por delante. Vamos a conocer sobre la teoría del cerebro triuno. Vamos a hablar también sobre el cerebro emocional y el cerebro social. Vamos a ver qué estímulos son los indicados para el cerebro para estimular ese maravilloso órgano que tenemos. Y vamos a también ver neuroherramientas. Así que tenemos un material súper interesante y entonces estoy seguro que va a ser de gran utilidad. Gracias, Marcelo. Y queremos iniciar con ustedes mostrándoles esta imagen. Estoy viendo bastante participación en el chat. Me gustaría preguntarles qué es lo que sienten, qué les produce ver esta imagen. Algunas personas tal vez les guste, algunas personas también tal vez sientan un antojo o les disguste esto. Sería muy interesante que nos vayan contando qué sensaciones les provoca ver esta imagen de este chocolate en la pantalla. Pues, ¿por qué la ponemos y la traemos en este momento? Pues para hacerles recuerdo de algo muy importante. Las neurociencias nos dicen que el inicio de cualquier sesión, de cualquier clase, es una de las partes más importantes, es uno de los momentos que más se recuerda en la sesión. Entonces, sí tenemos que procurar que nuestro estudiante, al igual que este primer mascazo que está dando algo muy sabroso, algo delicioso, o imagínense a lo que a ustedes más les guste, ese primer probadita, ese primer saborcito que sentimos en la boca, es lo que se va a quedar con nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros al diseñar, al planificar nuestras sesiones al inicio, siempre planteemos un nivelador de emociones o una actividad que nos permita despertar la atención, la motivación en nuestros estudiantes, porque eso nos va a ayudar mucho. ¿Y qué pasa con el otro elemento importante en las sesiones? Marcelo, si nos quieres compartir en la siguiente diapositiva. Gracias, Ivana. Ahí tenemos el último bocado de ese sabrosísimo pay de limón. Entonces, esto quiere hacer una metáfora de que también lo último tiene que ser súper importante. Así de importante tiene que ser como esa sensación del último masco, de la última probada de algo muy rico. Eso es lo que tenemos que dejar. Tenemos que dejar esa pequeña huella en nuestras clases. Como lo dijo Ivana, el inicio es súper importante, igual que el final. Cuando el inicio y el final son potentes,
tengan por seguro, queridos maestros, que nuestros estudiantes se van a acordar de esa clase. Por eso es importante también poner en esos momentos estrategias interesantes, gatilladores, elementos que vengan a despertar y también a afianzar conocimientos. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver un poco lo que hemos estado analizando hasta estos minutos. Hemos estado viendo algunos tips para iniciar y para cerrar nuestras sesiones. Hemos trabajado unas imágenes también, pero queremos contarles lo que vamos a desarrollar un poco más adelante para que estén atentos y atentas también a las palabras clave que van a ir apareciendo en esta sesión. Un elemento que también debemos considerar es utilizar una agenda. ¿Por qué? Porque nos va a permitir bajar la ansiedad de nuestros estudiantes al saber lo que vamos a tratar hoy en esta sesión, en esta clase o en este día, pues va a permitir que este elemento de la ansiedad, de la inseguridad, del no saber qué va a pasar, nos juegue en contra dentro del aprendizaje. Nos va a permitir organizar el tiempo también, ver prioridades, cuáles actividades les vamos a dar más valor, más tiempo, más dedicación y cuáles podemos postergar quizás para mañana o darles un siguiente espacio. Incluye una novedad positiva también, porque al saber lo que vamos a aprender hoy, pues nos predisponemos para este aprendizaje y predisponemos también nuestro cerebro a decir, bueno, voy a estar en esta clase tanto tiempo, tantas horas, tantos minutos y me predispongo al espacio, ¿no? Fomenta también la independencia, porque si yo brindo a mis estudiantes un punteo de lo que vamos a desarrollar hoy, pues va a permitir que él no necesite que yo esté permanentemente guiándole y explicándole lo que viene. De alguna forma va a generar que él ya sepa la agenda de hoy, el trabajo, las actividades que tenemos que desarrollar y también se autogestione, ¿no? Permite emocionarse también al ver las partes de una clase, de un curso, las actividades que vamos a desarrollar, si vamos a ver un video, si vamos a crear algún material, pues nos permite emocionarnos y incentiva este sentimiento de curiosidad, de ponernos predispuestos para poder trabajar. Y además genera un compromiso que es muy importante también. En las imágenes de adelante, Arley nos va a explicar un poquito más qué implica esto del compromiso y cuán importante es. Exactamente, Ivanita. Y vamos a ver la imagen siguiente. Y yo voy a pedirles a todos ustedes, porque el chat es para que ustedes participan y para que nosotros los escuchamos. Entonces, es una manera de que nos conozcamos. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes pongan su nombre. Como yo me llamo Arley, yo pongo yo, Arley, me comprometo a abrirme a nuevos conocimientos que me permitirán generar clases inolvidables. Yo quiero cualquier compromiso que ustedes están haciendo con este programa y con sus estudiantes, que lo manifiesten, porque cuando lo escribimos, al cerebro le queda la huella y por eso es tan importante que los pongamos. Entonces, quiero leerlos poniendo sus compromisos y mientras tanto les voy a ir mostrando algunas imágenes de algunos compromisos que hemos hecho con algunos estudiantes. Por ejemplo, este es un compromiso de Argentina, donde han hecho un contrato con los de 5º grado y dicen, nos comprometemos a decir siempre la verdad, a cumplir con las promesas, a respetar la opinión de los demás, a utilizar las palabras por favor y gracias. Algunos compromisos que son bien importantes para el relacionamiento en aula. También nuestro contrato, que ahí vemos otro contrato, a esperar el turno para hablar, avisarle a la Miss para ir al baño. Son tan importantes esos compromisos porque al cerebro, para las relaciones, por eso se firman las cosas, por eso se escriben las cosas, porque le encanta eso al cerebro, y más si lo pueden hacer físicamente, ¿no? Vámonos a la siguiente, ahí con Marcelo. Gracias. Ahora vamos a ver qué sabemos del cerebro. Es súper importante. Esta parte a mí me encanta. Personalmente, una de mis preferidas de todo lo que es neuroeducación. Comenzar a entender un poco más cómo funciona nuestro cerebro. Hasta el momento, nosotros, hasta hace unos 20 años atrás, todo lo que conocíamos del cerebro lo conocíamos por la disección. Conocíamos su anatomía, su estructura. En cambio, desde que hemos tenido acceso a cierta tecnología como son el escáner cerebral, hemos podido estudiar ya el cerebro de manera directa, en vivo, cómo funciona, cómo se mueve ese importante órgano humano. Vamos para adelante, querido Johnny. Como decíamos, antes lo único que sabíamos era que, tenía 2 hemisferios,
un tallo que tenía parietales, occipital, frontal, etc. Pero a partir de las imágenes escaneadas de tomografía, es que hemos logrado ver cómo funciona el cerebro durante situaciones específicas. Y es increíble realmente lo que en todo este tiempo hemos ido aprendiendo de nuestro cerebro. Y este cerebro, aquí tenemos una imagen que realmente es reveladora. Cómo con estos escáneres cerebrales podemos identificar exactamente cuál es el lugar que comienza a trabajar respecto a ciertos estímulos externos. Entonces, realmente hemos comenzado a entender cómo funciona el cerebro. Y esto nos ayuda muchísimo a nosotros, maestros, educadores, facilitadores, para saber cómo dar los mensajes para que queden impregnados en la mente de nuestros estudiantes. Entonces, es bien importante entender que este ha sido un proceso evolutivo, como lo vamos a ver en la próxima imagen, donde vemos que el hombre ha ido cambiando, ¿no? Y en este transcurrir de miles de años hemos ido cambiando muchísimo, y lo que realmente ha ido cambiando y adaptándose a esta nueva forma de vida que tiene ya el humano es nuestro cerebro. Entonces, ante esto han comenzado a salir nuevas teorías de cómo funciona el cerebro y cómo es esa estructura. Entonces, ahora vamos a conocer una de las teorías más importantes al respecto y muy vigente, sobre todo, que es la teoría de MacLean, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Esta teoría habla del cerebro triuno. El cerebro triuno explica que en realidad tenemos 3 cerebros que han nacido en base al proceso evolutivo, como veíamos en la anterior imagen. Y aquí lo que es importante es recalcar y definir un poquito cuáles son nuestros 3 cerebros. El primero, el más antiguo de todos, es el complejo reptiliano. Y esta parte del cerebro es la más antigua y la que se ha desarrollado hace muchísimo tiempo, y está totalmente inmiscuida con el tema de la supervivencia, de la sobrevivencia. Entonces, reacciona inmediatamente y lo único que hace es dar una señal para ver si enfrentamos a esa situación o huimos, ¿no? Es inmediato, es el más veloz de todos. Imagínense lo que demora en reaccionar este cerebro, son 150 milisegundos. Imagínense, queridos maestros, la velocidad que tiene la reacción del cerebro reptiliano. Un parpadeo demora 500 milisegundos. Imagínense 150 milisegundos, cuán rápido es. Cuando tenemos nosotros un factor agresivo o alguna situación de emergencia, en 150 milisegundos nosotros ya estamos listos para enfrentar ese peligro o para huir. Todo para buscar nuestra sobrevivencia. Y esta respuesta inmediata es lo que nos ha permitido pasar este proceso evolutivo, ¿no? Seguir acá en la Tierra. Nos ha permitido ser una especie ganadora, triunfante, porque nos lleva a esta reacción inmediata. Y después tenemos el sistema límbico, que es el sistema que controla nuestras emociones. Reacciona a los estímulos externos. Y estos estímulos externos siempre están muy relacionados a lo que es la emoción, la motivación. Sentimos, digamos, por ejemplo, sentimos placer cuando nos alimentamos, cuando estornudamos, cuando nos procreamos. Y estos estímulos externos vienen acompañados siempre de emociones. Y es un poquito más lento. Son 400 milisegundos en los cuales nuestro pensamiento ya ha generado alguna emoción. Porque eso es bien importante, queridos maestros, entender que no existen pensamientos neutros. Todos los pensamientos que tenemos vienen con una carga emocional. De ahí la importancia de este sistema, el sistema límbico, también conocido como el sistema de las emociones, el cerebro emocional. Y finalmente tenemos el neocórtex, como lo dice su nombre, es el más nuevo de todos y es el que nos ha permitido transformarnos en esos seres pensantes, en esa especie única en el planeta, en aquella especie que puede resolver problemas, usar la lógica, ser analíticos. Es el más lentito de todos porque obviamente tiene un proceso que viene relacionado a las otras 2 fases. Entonces, este cerebro es el que nos permite, como ya les había dicho, pensar de manera avanzada, justificar, analizar. Entonces, queridos maestros, qué importante entender
que nuestro cerebro tiene estos tres poderosos componentes. Y ahora la dejo a Ivana para que ella les explique cómo podemos poner un poco en práctica esta teoría del cerebro triuno. Adelante, Ivanita. Gracias, Marcelo. Estaba pensando en algo que he leído hace poquito, un artículo sobre un maestro que está hablando sobre esta teoría de los tres cerebros y pone un ejemplo muy jocoso en el que dice, no sé si les ha pasado a ustedes que en algún momento se han pasado de copitas o han tenido algún amigo o amiga que se ha pasado de copitas y de pronto desaparece o ustedes desaparecen, pero llegan sanos y salvos a casa en su piloto automático y no saben cómo fue, ni dónde, ni cuándo, pues es este cerebro reptiliano, el reptil, justamente el que está encargado de la supervivencia, que se activa, ¿no? Entonces tiene que sobrevivir a toda costa, se activa y recuerda exactamente dónde vives, cómo entrar y te lleva, ¿no? Bueno, esas memorias que por el momento han quedado eh, en stand-by, ¿no? Pausadas por el momento. Pero sí me gustaría explicarles por qué nosotros necesitamos darle esta importancia a estos tres cerebros, porque son los responsables de las reacciones, de las emociones, de los sentimientos, de los estados de ánimo que nosotros podemos tener en ciertos momentos y en ciertas situaciones. Nos puede pasar que decimos, no sé por qué he reaccionado así, la verdad no era yo, no estaba dentro de mí, o más tarde decimos, ay, pero podría haber hecho otra cosa, podría haber dado esta respuesta y nos hemos paralizado en ese momento porque estábamos respondiendo con el cerebro reptiliano o tal vez con el cerebro emocional, que es el cerebro límbico, y no le hemos dado este tiempo que nos decía Marcelo que necesita el neocórtex, este cerebro pensante, que es el más nuevo y el más curveado, las curvas lindas que tiene nuestro cerebro. Hay un dato también curioso sobre el cerebro, no depende del tamaño de la masa cerebral, porque tenemos otros animales con cerebros también más grandes, más pesados que los nuestros, sino depende de la cantidad de curvas que tenemos en nuestro cerebro, esas curvas que son las más interesantes. ¿Cómo les explicamos a los niños y a los adolescentes que tenemos estos tres cerebros en uno y que son responsables de estos actos, de estas actitudes, de estas acciones que nosotros tomamos en determinados espacios? Es muy importante que ellos entiendan que tenemos estos tres cerebros para que puedan respirar, utilizar técnicas, tomar un vasito de agua, darse un espacio solo, salir a dar una vueltita, mirar algo, desconectarse de la emoción y del sentimiento que están viviendo en ese momento para darle tiempo a nuestro cerebro neocórtex de reaccionar, ¿sí? De pensar y tomar la mejor decisión. Pues utilizamos una técnica muy bonita que la ha desarrollado una maestra en la que ustedes ven esas manitos. Ella les explica que este cerebro reptiliano para nosotros va a ser en la palma de nuestra mano este lugar de la mano. Aquí está establecido el cerebro reptiliano y les pedimos que nos nombren reptiles, ¿sí? ¿Qué reptiles conocen? Por lo general los niños dicen el cocodrilo, la serpiente, la iguana. ¿Y cómo son estos animales? Pues están solamente centrados en cazar, muchos de ellos quizás no pueden ser mascotas porque no tienen sentimientos, solamente podrían atacarnos o comernos si tienen hambre. Entonces ella pone unos ojitos de un reptil ahí para poderlo representar, pero nosotros ahora lo vamos a representar con la palma de nuestra mano. Y luego les pregunta sobre mamíferos. ¿Por qué mamíferos? ¿Qué mamíferos conocen? Los mamíferos que por lo general están en nuestra casa, los gatitos, los perritos, los que son más tiernos, pues estos están relacionados con el cerebro límbico porque está muy desarrollado en ellos y nos permite también que nosotros nos acerquemos a cómo reaccionan estos animalitos. Son más maternales, a diferencia de los reptiles que dejan sus huevos y los dejan solos. Los mamíferos cuidan a sus crías, los alimentan. Entonces, este cerebro está relacionado ahí a este conocimiento y ustedes ven que está representado en el dedo pulgar por un leoncito, ¿sí? Entonces lo vamos a poner aquí, el reptiliano y el límbico o emocional también. Y el tercer cerebro que está cubriendo estos otros dos vendría a ser el cerebro neocórtex, el cerebro pensante, que hasta cierta edad, un poco más adelante Marcelo nos va a decir hasta qué edad se termina de desarrollar,
pero en los niños y adolescentes todavía está así como una florcita abriéndose y cerrándose, sí, está en permanente desarrollo. Entonces sí tenemos que procurar que este cerebro sea el que domine, que cubra y que proteja a estos otros dos para que nosotros podamos ser seres humanos en completa integralidad. Ahí hay otro ejemplo de un gorrito de estos que se utilizan para peluquería, en el que adolescentes están dibujando las partes del cerebro justamente para entender su funcionamiento y que nos permitan ser una herramienta adecuada para el aprendizaje. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cuán importante es estimular también los neurotransmisores que influyen en el aprendizaje. Nosotros podemos estimular neurotransmisores que sean estimuladores de la atención, de la memoria, de funciones perceptivas y cognitivas, también que estén relacionadas a la retención de la memoria, y ahí podemos ver la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, que son neurotransmisores fundamentales para que nosotros podamos lograr aprendizajes a largo plazo. Entonces, estimulemos estos neurotransmisores en nuestras aulas a través del desarrollo, la planeación de actividades que fomenten también en nuestros estudiantes la curiosidad, la motivación, la atención, la memoria, ¿no? Entonces, sí, un cerebro emocionado aprende mucho más, pero hay ciertas diferenciaciones que nos va a ayudar a entender un poco más, Marcelo, sobre el cerebro femenino y el cerebro masculino. Gracias, Ivana. Lindo tema el que viene a continuación. Justamente las diferencias que tiene el cerebro femenino frente al cerebro masculino. Aquí no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente son diferentes y complementarios, porque así como especie, como pareja, hemos ido desarrollando hasta ahora en este proceso de evolución hasta donde hemos llegado. Pero sí tenemos diferencias marcadas, por supuesto. Entre ellas, por ejemplo, vamos a ver la siguiente diapositiva, la complejidad de los cerebros. Vean este gráfico, qué interesante, ¿eh? Se supone que el cerebro del hombre, el cerebro masculino está arriba y el cerebro femenino abajo. Bueno, el cerebro masculino tiene un interruptor de encendido y apagado. Miren el de las mujeres, cómo es, ¿no? Parece un controlador de avión o de helicóptero o algo así bastante complejo. Y es esto porque las mujeres piensan siempre con emociones, tienen una carga emocional mucho más fuerte respecto al pensamiento masculino. Más adelante también vamos a ver de manera jocosa y anecdótica cómo vemos y cómo hemos desarrollado esa capacidad de visión que tenemos tanto las chicas como los chicos. El hombre, los masculinos en su desarrollo evolutivo, como lo venimos ya recalcando desde hace unos momentos, necesitábamos ir a cazar y traer el alimento. Entonces necesitábamos tener una vista casi telescópica, donde teníamos nuestro target al frente, bien ubicado, y bueno, a lanzar la lanza, la piedra o el arco y lo que fuere para cazar. Pero teníamos que desarrollar esa capacidad de una visión más telescópica. En cambio, las mujeres tienen una visión mucho más amplia, tienen una visión de campo más amplia. Y esto es muy fácil de detectar cuando pasa una chica bastante simpática, muy bonita. Bueno, los hombres tenemos que fijar nuestra vista. Entonces, siempre tal vez nos hacemos pescar viendo a chicas. En cambio, las chicas, cuando pasa tal vez un chico muy simpático, pues están como que viendo de perfilito y sin embargo igual lo están admirando la belleza del hombre, ¿no? Entonces, son esas cosas que nos van diferenciando, pero como digo, son diferencias que nos complementan como especie. Y también otro factor bastante importante en esta diferencia entre masculino y femenino es la cantidad de palabras que podemos hablar. Las mujeres pueden hablar hasta 15,000 palabras al día. Escuchan bien, 15,000 palabras al día. En cambio, los hombres estamos entre los 5 a 7,000 palabras, casi un tercio menos, ¿no? O sea, 3 veces más hablan las mujeres. Y es por esto que siempre los diálogos de los hombres son prácticamente monosílabos. ¿Cómo estás? Bien, y se queda ahí. En cambio, la mujer te da detalles, te cuenta qué ha pasado en su día, te cuenta desde que ha subido al taxi, te cuenta con quién se ha encontrado. En cambio, al hombre le preguntan, ¿cómo te fue? Muy bien. Y ahí acabó. Esto también
¿no? Son herramientas y es conocimiento que nos sirve muchísimo para entender que los hombres a veces nos cansamos un poco de escuchar tantas palabras, somos un poco más directos. En cambio, a la mujer le gusta ser escuchada. No necesita necesariamente que le des un consejo, simplemente necesita hablar y que tú escuches. Entonces, queridos maestros, tratemos de poner en práctica estos pequeños tips, estos pequeños conocimientos que estamos aprendiendo paso a paso en este lindo taller. Y fisiológicamente, Marcelo, también existe una diferencia en el cerebro porque los dos hemisferios están unidos por una pieza que se llama el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso es un poco más grueso en las mujeres y más ancho. Entonces, este cerebro tiende a tener una interconexión entre los hemisferios más rápida, por eso podemos decir 1000 palabras en una sola, en una sola vez mientras hablamos con ustedes, pero sí existen también ciertas diferencias por los condicionantes, por los ambientes, por la sociedad, por los estímulos, muchos otros que también van a condicionar el desarrollo de estas condiciones, estos espacios en los que nos diferenciamos en el cerebro femenino y el cerebro masculino, pero son, como nos decía Marcelo, importantes tomar en cuenta como esta siguiente herramienta que nos va a explicar Arleí, que tiene que ver con la simplicidad. Sí, y hay un consejo a los femeninos y masculinos. Ya no decimos mucho mujer y hombre, porque muchos de nosotros ya nos hemos masculinizado. Por ejemplo, las mujeres han masculinizado en su lenguaje, ya son más directas porque han tenido que aprender con muchos hombres a ir más directo. Y hay muchos hombres que se han feminizado porque han estado con muchas mujeres. Entonces, yo les recomiendo que cuando tengamos, por ejemplo, que hablar a un hombre, que seamos más al punto, y los hombres que escuchen más a las mujeres porque les gusta sentirse escuchadas. Vamos a ir a este ejemplo que, ¿por qué le gusta al cerebro lo simple? Y esto es para que en sus clases no tengan muchas cosas, porque al cerebro le gusta, como en este caso Google, le gusta solo todo blanco y la marca. Y vamos a ir al siguiente ejemplo, que este es de Yahoo, por ejemplo, y no ha tenido tanto éxito como Google porque han hecho un eye scan, que es con unos escáneres para los ojos, para ver qué ve la gente. Y vamos a ir a la siguiente imagen y vamos a ver qué vemos cuando estamos viendo mucha información. Y el cerebro, las partes rojas son las cosas que ven el cerebro y que le llama la atención. Entonces se pierde con tanta información y lo cambia, porque estamos expuestos a mucha información. Y la siguiente, por favor. Vamos, y también algo que está pasando ahora con con las nuevas tecnologías es que todo proceso queremos que sea mucho más rápido. Y eso que la tecnología nos ha acostumbrado a que todo sea inmediato. Si se nos corta el internet y tenemos 5 minutos sin internet, para nosotros es casi como eterno. Entonces, algo que nosotros les pedimos tanto a estudiantes como a los maestros es que tenemos que recuperar la paciencia. Y esto de la inmediatez hay que como cortarlo. Y hay que tratar de que siempre, si ustedes no se pueden conectar, veía al principio algunos maestros, apenas me conecto, y como cierto estrés en eso, que la tecnología no los estrese, porque los seres humanos tenemos otros procesos un poco más lentos, y más si somos analógicos, que ya hemos visto esto en la primera clase. En la siguiente, por favor. También hay una sobrecarga de información y eso sus estudiantes están expuestos a mucha información. Entonces, elijamos bien qué vamos a enseñarles a nuestros estudiantes porque, y que sea lo más importante, como decía Ivana, que agarremos la curiosidad de ellos con elementos que llamen la atención de ellos porque actualmente ellos tienen demasiados dispositivos y nosotros estamos compitiendo con televisores, con pantallas digitales. Entonces necesitamos que ustedes aprovechen esa interacción que ustedes pueden tener con ellos, pero generando cosas nuevas. Y vamos a ir a la siguiente y ahí nos vamos con Marcelo. Gracias, Arley. Y ahora, siendo coherentes con la clase que hemos dado de introducción, que seguramente todos ustedes han visto, vamos a entrar a una especie de recreo cerebral. Y para esto tenemos un muy lindo ejercicio. Espero que los maestros comiencen a participar desde sus casas en el chat, pero es muy bonito porque miren, yo voy a leerlo en voz alta, ustedes hagan también el ejercicio en sus casas. Según las investigaciones, no importa cuál es el orden de las letras de una palabra, mientras que la primera y la última estén en su lugar, estén en el lugar correcto,
Y esto se debe a que la mente humana no lee cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Miren, qué maravilloso que es nuestro cerebro. Y realmente, no es que vayamos leyendo palabra por palabra y no, entendemos el concepto, entendemos, vamos rellenando. Esa capacidad tiene nuestro cerebro de maravillarnos siempre con algo tan simple. Tratemos de usar este tipo de ejercicios en sus clases para distender un poco la tensión que se va formando en el aula de pasado cierto tiempo y así recuperamos nuevamente la atención de nuestros estudiantes. Usemos estas prácticas. Y vamos a continuar con otro ejercicio también súper interesante y les pido que para esto participen en casa. Vamos para adelante. Las instrucciones del siguiente ejercicio son sencillas. No es necesario, escuchen bien, no es necesario que nos pongan los resultados de las sumas en el chat. No es necesario. Simplemente hagan el ejercicio mental. Son varios ejercicios aritméticos de suma que se van complejizando poco a poco mientras van avanzando. La idea es que ustedes vayan simplemente resolviendo mentalmente, no es necesario que lo pongan en el chat, nuevamente les digo, solamente resuélvanlo mentalmente y vamos a ir avanzando. Y mientras vamos pasando, las sumas se hacen un poco más complejas y finalmente existirá una nueva instrucción que yo les dé. Y ante esto, ustedes ya podrán participar en el chat. Vamos avanzando. Mientras tanto, vamos resolviendo mentalmente estas sumas que tenemos por delante. Eso es, cada vez se ponen un poquito más complejas. Vamos haciendo el ejercicio mental, vamos sumando mentalmente, concentrados en los números, en las sumas. Vamos, agilicen su mente. Ahí viene la última suma, que no está tan difícil. Ahora rápido, piensen en una herramienta y pónganla en el chat. Compártanos en qué herramienta se les vino a la mente. Vamos, ahora, queridos maestros, vamos participando y poniendo la primera imagen de la herramienta que les haya venido a la cabeza después de esos ejercicios aritméticos que hemos hecho. Espero su participación en el chat. Mientras tanto, podemos conversar un poco con Arleí, con Ivana, de cómo estamos avanzando en este taller tan bonito. Sí, y justamente veía a Marcelo que uno de los participantes nos decía, pero también los hombres necesitamos sentirnos escuchados. Y ese es un cerebro que ha aprendido a feminizarse porque ha estado con muchas mujeres y yo agradezco el ejemplo que das porque es cierto, el masculino necesita soltar sus emociones, necesita vaciar sus emociones y necesita también entrenar eso. Si ya lo haces, creo que eso te va a ayudar a ser una excelente pareja. Eso es una cualidad que tienen las muy buenas parejas, que son excelentes escuchadores, escuchan muy bien a su pareja. Y también lo contrario, cuando la mujer puede ir más al punto, puede reducir sus palabras, también se conecta muy bien con los hombres. Entonces, ahí tenemos un gran ejemplo y los dos nos necesitamos. Sentirnos escuchados también es una necesidad de ambos. Y ahí vamos con los ejemplos, están participando mucha gente, están diciendo martillo, barreta, pala, martillo, 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 teléfono, martillo, 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 martillo. Y la mayoría dicen martillo, Marcelo. Buenísimo. Entonces, vamos a ver cuál es la herramienta que sigue. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y ahí, a ver si les ha sorprendido de algo. Creo que mucha gente, muchos maestros participaron y dijeron martillo. Y bueno, ahí está el martillo. Y dirán, Marcelo nos lee en la mente. Y no es así. Más bien, me aprovecho del ejercicio, de la investigación que se ha hecho sobre la mente humana, del cerebro. Y esto, la respuesta es el martillo, porque generalmente este ejercicio tiene más o menos un éxito de entre un 80-85% de las personas dice martillo, porque es como que esa herramienta ha venido implantada desde que somos niños. Ha sido como que la primera herramienta que hemos conocido, entonces queda implantada. Y lo primero que te dicen cuando piensas en una herramienta, a muchísima gente,
lo primero que sale es el martillo. Entonces ahí vemos que se puede utilizar este tipo de ejercicios también para distender la clase, para hacerla más amena, para romper la tensión y para llamar un poco más la atención, para ganarnos la atención de nuestros estudiantes cuando queramos retomar de nuevo los temas académicos. Espero que les haya gustado este ejercicio. Gracias, Marcelo. Y también lo podemos utilizar para practicar la agilidad mental de nuestros estudiantes. Al proponerles retos, pues ellos se motivan y se sienten ahí con la necesidad de cumplir el reto, de lograrlo, porque genera satisfacción para nuestro cerebro cuando nosotros logramos algo que nos estamos proponiendo, pues nos hace sentir muy, muy grandes, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos todas estas herramientas y todos los tips que nos han ido dando a partir del cerebro, a partir del inicio, de la agenda, de todas las actividades que hemos estado viendo ahora? Aplicamos la neurociencia, las neurociencias y la neuroeducación en el aula desde muchos puntos de vista, ¿no? Eh, ¿Por qué, nos decía Marcelo, por qué es importante todos los aportes que la neurociencia nos está brindando ahora a partir de que nosotros podemos ver estos escáneres en vivo de nuestro cerebro? Pues sabemos qué áreas se prenden, qué áreas se fusionan, la combinación de varias en ciertas actividades, en ciertas dinámicas, pero también nos permite entender que en nuestro cerebro se generan huellas neuronales. Estas huellas neuronales pues se quedan plasmadas en nuestro cerebro y vienen a ciertos momentos en los que nosotros podemos recordar espacios positivos y espacios negativos también en los que este recuerdo nos trae una especie de recordación, como nos va a explicar un poco más adelante. Entonces, ¿cuáles serán las neuroherramientas que vamos a aplicar un poco más adelante? En la siguiente diapositiva podemos ver qué son las neuroherramientas, ¿no? El objetivo de la neuroeducación es potenciar nuestra capacidad de transmitir conocimiento y lograr un mayor aprendizaje para las nuevas generaciones a partir del conocimiento de su cerebro y sus propios procesos, ¿sí? Al tener una herramienta que puede ser, he visto muchas respuestas en el chat, una calculadora, una computadora, un celular, un martillo, cualquier cosa que podamos utilizar como herramienta, una tijera, nosotros tenemos el poder del conocimiento para utilizarla en nuestro beneficio o en algún otro que no sea importante para nosotros. Es por eso que nosotros necesitamos ser estos gestores, estos mediadores, facilitadores en este proceso de el aprender a utilizar estas herramientas y además de forma creativa, positiva y responsable sobre todo, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a poder introducirnos a este concepto que nos dice un poco más y nos habla de qué está pasando en la actualidad con la educación. He visto en muchos chats y en muchos foros, blogs que hablan sobre la educación un poco perdida a lo que era antes, a cómo se ha perdido muchísimo los valores y otros conceptos que se consideraban antes más importantes por este boom tecnológico, por todo este mundo de conocimientos que nos contaba Arley en el que nos vemos inmersos, pues es cada vez más difícil captar la atención de nuestros estudiantes y Arley nos va a explicar por qué. Sí, y algo que también decía Ivana, el tema de la tecnología, muchos de nosotros le lanzamos la responsabilidad a la tecnología y la tecnología, al igual que la luz, puede servir en positivo como en negativo. Quien hace uso de esa tecnología somos nosotros que podemos hacer que eso funcione de manera educativa y por eso es tan importante que ustedes introduzcan la tecnología en el aula. Los estudiantes están expuestos, como les decía, a mucha información y hay hasta una intoxicación de la información. Lo que necesitamos es encontrar contenidos que puedan casarse con sus intereses y adaptar nuestros contenidos a sus intereses. A veces nos dan cierta currícula que tenemos que respetar, pero está en nosotros ser creativos y llamar la atención de ellos. Si nosotros solo vamos a tener muchas charlas en este curso que van a ver cómo llamar la atención. Incluso ahí hay una charla muy linda de Francisco Mora que nos va a decir que la jirafa, si sale la jirafa en el aula, los estudiantes va a llamar la atención de los estudiantes y ustedes tienen que ser esa jirafa que llame la atención de ellos. Vámonos a la siguiente. Nosotros siempre usamos una poderosa imagen.
Y en esta poderosa imagen que estamos presentando ahora, ¿qué creen quién es ese personaje y qué está haciendo ese personaje? Entonces, en esa imagen que puede empezar la clase con esa imagen o con muchas más, como en alguna clase poníamos a la Mona Lisa saliendo del cuadro, le decíamos qué pasaría si la Mona Lisa hoy en día sale del cuadro, los estudiantes se ponían a pensar, pero ¿quién era la Mona Lisa? Porque para saber qué haría ella hoy en día con nosotros, tenemos que saber un poco de su psicología, de cómo se ha pensado, quién era este cuadro, de cómo se ha pintado este cuadro. Entonces, veíamos que los estudiantes les encantaba la posibilidad de cambiar la manera con la que nos han enseñado. Y vámonos a la siguiente, que ahí tiene una actividad Marcelo que es muy bonita. Gracias, Arley. Creo que me han tocado las partes más divertidas de este taller. Les voy a dar otras instrucciones, queridos maestros. Este ejercicio igual es buenísimo. A mí personalmente es uno de mis preferidos porque realmente los va a asombrar. ¿Sí? Las instrucciones son las siguientes, súper sencillas. Participen en casa. Les pido, queridos maestros, participen en casa, participen con la familia. Llamen a la familia, a los abuelos, a los papás, a los hijos, a las parejas, a los tíos, para que hagan en conjunto este ejercicio. Es lo siguiente. Tenemos al frente en la diapositiva una zapatilla. Lo único que tenemos que poner en el chat para ver su participación es ¿de qué color ven la zapatilla? Sencillo. ¿De qué color ven la zapatilla? Espero su participación en el chat. Participen con la familia. Mientras tanto, vamos avanzando un poquito y ya vamos a ver los resultados de este tan lindo ejercicio. Yo te quiero contar, Marcelo, que yo veo plomo y celeste. Y seguramente muchas personas están viendo otros colores porque estoy viendo en el chat varias combinaciones también de colores bien interesantes, incluso colores que yo no conocía, son nuevos para mí. Pero sí te quisiera preguntar, Marcelo, ¿por qué las personas vemos distintos colores en esta imagen? ¿O es que estamos viendo diferentes imágenes? Gracias, Ivana. Es la misma imagen. La percepción es lo que cambia. Cada uno percibe esta imagen de manera diferente. ¿El por qué? Es todavía como que un misterio, pero algo ya se ha comenzado a analizar sobre la percepción de los colores que tenemos al respecto a la zapatilla. Y como tú dijiste, tú lo ves un poco celeste, medio verdoso, con tonos y franjas blancas. Otros lo ven rosa, rosa con blanco, rosado, ¿no? Con blanco. A mí me pasó solo una vez, la primera vez que hice este ejercicio, la primera vez que me presentaron la imagen, yo vi la zapatilla color más o menos así, un verde, verde agua, un verde bajito, con tonalidades blancas. Y después siempre lo vi rosado. La explicación es sencilla. Dicen que cuando uno está con la parte creativa del cerebro más activa, verá la zapatilla rosada. Y cuando está con la parte más estructurada, más lógica, verá la zapatilla verde, limón o un poco celeste. Es por esto que percibimos la zapatilla de varios colores. Espero que les haya gustado y utilícenlo también, utilícenlo en sus clases. Y la diversidad es muy importante para tomar en cuenta, Marcelo, porque a partir de este ejercicio podemos trabajar lo que es la tolerancia, lo que es entender la perspectiva del otro, que puede estar viendo lo mismo que yo, pero lo entiende diferente. Entonces sí es muy lindo para introducirlo dentro del aula y también queremos introducir esta dinámica que Arley nos va a explicar un poquito más. Empieza así diciendo de qué color ves este plátano, esta banana, pero Arley, ¿por qué queremos saber el color de esta banana? Porque no es igual al otro ejercicio, yo creo que todos están viendo el mismo color, vamos a ir viendo en el chat las respuestas, pero ¿por qué será interesante que nosotros les pongamos a nuestros estudiantes una de estas imágenes? Y lo particular, siempre que hacemos este ejercicio con Marcelo, todos empiezan a poner el color que ven, como que piensan que vamos a poner otro color y es lo interesante. Nosotros lo que hacemos es buscar elementos diferentes que desencuadren en el pensamiento o en la creencia que tienen los estudiantes o nuestros participantes. Entonces, nosotros le decimos, ¿de qué color ves? Pero ¿por qué crees que esa banana está de ese color? Entonces, muchos de los estudiantes, ahí en la reflexión,
mientras más niños son, las respuestas son más interesantes y yo sí quisiera leerlos a los maestros a ver por qué creen que ese banana o ese plátano, como se diga en su país también, ¿por qué creen que es de ese color? ¿O por qué creen que está azul? Y ahí algunas de las respuestas de los niños era porque era de los pitufos o porque sentía mucho frío. Algún niño también nos dijo porque ha sido violentada, ha sido lastimada. Eso también es información que nos está dando un niño. Entonces, eh, yo les sugiero agarrar imágenes para sus clases, para que puedan introducir cualquiera de los temas que quieran adelante. Vámonos contigo, Ivanita, la siguiente. Y es muy lindo plantear estas preguntas abiertas. Nosotros les llamamos también preguntas socráticas, que las vamos a desarrollar un poco más adelante, pero sí nos va a permitir incentivar también la participación, que es algo importante en nuestras aulas, tanto virtuales como presenciales. Aquí podemos ver que hay tres principios importantes en las neurociencias que guían todo el accionar de nosotros como docentes y facilitadores y maestros y maestras de nuestras aulas. El primero nos dice que las emociones guían el aprendizaje y esto es fundamental porque a partir de la inteligencia emocional nosotros sabemos que ha dejado de ser tan importante el coeficiente intelectual y se ha empezado a dar más amplitud, más entendimiento en estas épocas a lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional porque una persona con un alto coeficiente intelectual sin inteligencia emocional, pues le cuesta adaptarse a espacios, a trabajar en equipo, generar liderazgo, empatía con otras personas. Entonces sí son elementos muy importantes que necesitamos desarrollar en el futuro de nuestros estudiantes y también en este momento para que guíen nuestros aprendizajes y que se queden en este espacio de retención y de aplicación, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, para que nuestros estudiantes aprendan, necesitamos emocionarlos. Ese es un principio y una regla de las neurociencias. Un siguiente principio es el cerebro social. ¿Por qué tendremos un cerebro social? Pues como nos contaba Marcelo, desde nuestra evolución nosotros hemos sido seres sociales, siempre hemos vivido en sociedades, en tribus, en espacios colectivos en los que nos hemos desarrollado tal y como somos hoy en día. Y es necesario para nuestro cerebro estar conectado a otras personas. Podemos ver el caso de niños que han crecido acogidos por animales, que también han sido parte, han sido su familia o que han estado, siempre han buscado un espacio en el que puedan asociarse o estar en conjunto con otras personas, pero es tan importante esta interacción social y es por eso que hoy en día estamos en momentos fuertes de ansiedad, de depresión y de muchas otras situaciones que estamos viviendo a partir del aislamiento social que estamos viviendo a partir de una pandemia, pues es necesario que nosotros estimulemos este cerebro social a partir de las actividades que planifiquemos en nuestras sesiones virtuales y también en nuestras sesiones presenciales en algún otro momento que se puedan desarrollar nuevamente. ¿Por qué es importante? Porque a partir de este cerebro social, los niños se conectan a un aprendizaje por pares también, el aprendizaje colectivo, ¿no? Esta retroalimentación que se dan los unos a los otros, cuando comparten información, cuando comparten conocimientos, pues les ayuda y les permite asociarse y retener el conocimiento de muchas formas. Es por ello que existe en el buscador, en San Google le llaman algunos, una persona puede escribir una pregunta y muchísimos te responden, ¿no? Muchos responden en foros, en espacios virtuales en los que aportan también con su experiencia, con sus conocimientos para construir los de otra persona. Otro de estos principios importantes es que existe una conexión entre el cuerpo y el cerebro. Y yo me animaría también a decir que existe una conexión además importante no solo entre estos dos elementos, sino también con el medio ambiente porque de alguna forma influye el espacio en el que crecemos, nos desarrollamos, las personas que vemos, con quienes estamos en contacto todos los días y es por eso que es muy importante que nosotros estemos conectados también a espacios seguros, positivos, optimistas, para que nuestro cerebro vaya en función también de estos aprendizajes. Si nosotros estamos en la permanente queja o conectados a la violencia, a todo lo malo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues vamos a atraer más
más de eso, ¿no? Entonces nuestro cerebro tiende a imitar y a contagiarse también de las emociones, tiende a hacerlo a través de estas neuronas espejo. Entonces es muy importante que esté conectado a estos elementos que son fundamentales. En la siguiente diapositiva, a partir de reflexionar sobre estos principios de las neurociencias, vamos a también pensar en estos dos elementos. El elemento cognitivo que nos va a permitir potenciar estos procesos más altos de desarrollo de aprendizaje a través de preguntas socráticas. La pregunta que nos hacía Arleí cuando veíamos la imagen del señor McDonald disfrazado comprando en Burger King, pues nos puede lanzar un espacio en el que nosotros hagamos preguntas a nuestros estudiantes sobre algo que les lleve a pensar y reflexionar, analizar, y estamos potenciando ahí el aprendizaje cognitivo, ¿sí? Estas esferas más altas de procesamiento de información es la que nosotros necesitamos estimular. Entonces también podemos estimular este espacio físico en el que el cerebro necesita evidencia, como nos decía Arley, cuando tenemos que escribir nuestros compromisos, podemos plasmarlo en una caja de objetos. Yo tenía una maestra que la utilizaba como la caja de las sorpresas, donde ponía elementos que estaban relacionados a la temática que iba a desarrollar ese día, ¿sí? Si iba a trabajar en los seres vivos, ponía animalitos. Si iba a trabajar el verbo, también ponía algunos elementos que puedan representar verbos. Entonces esto generaba el elemento sorpresa en los estudiantes y también una motivación intrínseca muy poderosa. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver también otros elementos que componen estas sesiones que necesitamos desarrollar. Tenemos aquí un elemento fundamental, como nos decía Marcelo, lo que son las gimnasias cerebrales, los recreos cerebrales, estos pequeños respiros que necesitamos. Marcelo, si quieres acompañarnos en el desarrollo de estas preguntas. Gracias, Ivana. Otro pequeñito recreo cerebral, pese a que venimos todavía un poco activos con los ejercicios que hemos venido haciendo. Pero aquí vamos a aprender un poquito más también del cerebro y seguramente muchos de ustedes, queridos maestros, ya saben de este tema. Entonces participen en el chat. ¿Cuánta energía consume el cerebro? ¿Quién sabe eso? ¿Cuánta energía consume el cerebro? ¿De qué? ¿De qué se alimenta el cerebro? ¿Cuántas neuronas tenemos? ¿Y a qué edad el lóbulo prefrontal se desarrolla plenamente? Tenemos 4 preguntas para que comiencen a responderlas. No es necesario que las respondan todas, escojan una y comiencen a participar. Más adelante yo les voy a ir dando las respuestas a estas pequeñas preguntas. Gracias. Arleí, si quieres complementarnos, ¿por qué son importantes para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro y también para nuestro bienestar emocional estos momentos de recreo cerebral, de prestarle atención a otra actividad para volver a focalizar nuestra atención? En la siguiente diapositiva nos puedes explicar qué beneficios trae estos espacios de desarrollo de respiro cerebral. Y así, Ivanita, el cerebro tiene muchos beneficios aeróbicos, activa el sistema cardiovascular, hay un incremento de la activación celular, genera producción de neurotransmisores. Es muy importante que tengamos recreos cerebrales. De hecho, vamos a tener una charla mañana con Lucrecia Prat, que yo les invito a que la vean porque ella va a hablar específicamente de este tema y cómo los recreos cerebrales le gustan al cerebro y cómo ayuda a que sus estudiantes estén más atentos, a que tengan mejores comportamientos en el aula, a que tengan mejor rendimiento en sus materias. Por eso es importante que la atención de ellos se separe y que entre de 10 a 15 minutos hagamos pequeños recreos donde los niños o estudiantes también oxigenen su cerebro y puedan activar más su motivación, su atención con ustedes. Nosotros también, por eso es que durante todo el proceso de esta clase tenemos muchos recreos cerebrales que los ha desarrollado Marcelo y que les invitamos a replicarlos también con sus estudiantes. Estas diapositivas las van a tener ustedes, para su clase, para que la puedan aplicar en clase, y las invitamos y nos cuenten también, queremos que nos cuenten cómo les ha ido, si les ha funcionado, este entrenamiento que lo van a hacer poco a poco, mientras más lo apliquen, mejor les va a salir estos resultados. Vámonos a la siguiente.
y vamos a entrar a una temática muy interesante que implica la neuroplasticidad, no sin antes invitar a Marcelo a que nos dé algunas respuestas de las preguntas que hemos hecho hace un momento en este recreo cerebral para que no se quede en la duda, Marcelo, no se quede en la nube, sino podamos condensar y centralizar estas respuestas, si tienes algunas que nos quieras compartir. Así es, Ivanita. ¿Cuántas neuronas tenemos, queridos maestros, en nuestro cerebro? Aproximadamente 100.000 millones de neuronas. ¡Wow! ¡Qué número!, ¿no? ¿De qué se alimenta el cerebro? Principalmente de glucosa, de glucosa. ¿Cuándo nuestro lóbulo prefrontal se desarrolla plenamente? A los 24 años más o menos, a los 24 años. Y la otra pregunta era, ¿cuánta energía consume el cerebro? Alrededor del 20% de la energía corporal. Esas son las 4 respuestas, querida Ivana. Y qué memoria tan clara, Marcelo. Yo me he quedado admirada con tus respuestas porque la verdad yo no recordaba, creo que había elegido una y ahí me quedé. El resto las dejé pasar, pero gracias por estas respuestas. Yo creo que son de mucha ayuda para nosotros como maestros y maestras. Vámonos a esta parte de la neuroplasticidad que nos va a explicar cómo nosotros podemos desarrollar una neuroplasticidad positiva y negativa. Si podemos regresar a la anterior, por favor, para que no se quede este concepto suelto. Hay una neuroplasticidad positiva que implica la potenciación a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros utilizamos este conocimiento, pues se conserva. Y un ejemplo pueden ser los números telefónicos que ustedes marcan, por lo general se los saben de memoria, es porque los utilizamos todo el tiempo. Si dejamos de utilizarlos, pues los perdemos y se va a lo que es la depresión a largo plazo, ¿sí? Que nos dice que si no se usa, se pierde. Y hay un concepto también muy importante que debemos desarrollar y está denominado neurogénesis, pues este concepto nos dice que a partir de los estudios del cerebro, nosotros seguimos regenerando nuestras neuronas hasta cuando somos mayores, adultos. Entonces podemos seguir aprendiendo y estar en este proceso permanente de aprendizaje hasta el día que vamos a morir, porque nuestro cerebro nunca deja de aprender. Es un mito el que nosotros pudiéramos creer que solamente mientras somos niños o adolescentes podemos y tenemos la capacidad de ingresar a alguna formación, alguna clase, aprender algún idioma. Nosotros podemos seguir aprendiendo permanentemente, depende mucho de cuánto nosotros lo ejercitemos para que se conserve, como nos dice la neuroplasticidad positiva. Y en la siguiente diapositiva podemos ver lo que implica la supervivencia. Arley nos va a contar un poco cómo nosotros nos ponemos en este modo supervivencia. Y actualmente el cerebro está en supervivencia por la pandemia y lo que buscamos es que salga de ese reptiliano y habite un poco más en el emocional y también en el racional. Cuando estamos en el reptiliano ya nos ha mostrado Ivana cómo se lo explican a los niños. Nosotros también les decimos que el neocórtex es más o menos acá, que el emocional se habita acá y el reptiliano está acá. Entonces, cuando actuamos solo desde el reptiliano en sobrevivencia, que solo nos importa ahorita sobrevivir, nos estamos olvidando y estamos dejando de lado dos espacios muy importantes, que es el emocional y es el racional. Necesitamos que exista un equilibrio entre los tres para que los tres puedan sobrevivir mejor esta situación, pero no solo desde la sobrevivencia, sino más bien siendo más creativos, pensando cómo podríamos llegar a los niños. Yo veía muchos que decían, en el área rural no están llegando los maestros porque no tienen ni televisor. Yo sí vivo en un área rural y veo cómo los maestros han sido tan creativos y han ido en bicicleta a dejarle sus materiales a los estudiantes. Otros se han prestado radios, espacios en radio, han hecho programas hermosísimos en radio. Y yo creo que eso los motiva a sus estudiantes a decir, mis maestros sí quieren enseñarme. Y esa creatividad también los motiva para que ellos, tenemos niños que se han ido hasta la montaña a recibir la señal. Entonces, creo que ese tema también hace mucho el tema de la motivación que nosotros podemos dar a todos nuestros estudiantes. Creo en la creencia de que las limitaciones siempre nos van a no dejar hacer ciertas acciones, solo están en la cabeza de nosotros. Si nosotros les decimos, nosotros vamos a lograrlo a pesar de nuestras limitaciones, es lo único que necesitamos para generar nuevos contenidos y no estar tanto viviendo en esta sobrevivencia. Vámonos a la siguiente.
También es importante generar las neuronas de la curiosidad, porque mientras más curiosidad existe, más queda en sus estudiantes. Entonces, es importante que ustedes generen contenidos que sus estudiantes salgan de ellos. Es decir, por ejemplo, nosotros les preguntamos, ¿qué les gustaría aprender mañana? Que no todos los contenidos salgan de ustedes. Y a partir de lo que ellos quieran, ustedes pueden introducir por debajo los elementos que ustedes están queriendo enseñarles. La investigación, hay que enseñarles a nuestros niños cómo solucionar los problemas del mañana. Los problemas que hoy les estamos dando o los contenidos que hoy les estamos dando, ¿van a solucionar los problemas del mañana de ellos? ¿Van a ser los mejores profesionales? ¿Van a ser los mejores parejas, mejores padres? Todos esos es importante que nosotros también lo evaluemos todo el tiempo. Vámonos a la siguiente y esa te dejo, Ivanita, a ti. Estaba pensando justamente, Arley, cómo nosotros podemos hacer que nuestras clases, nuestras sesiones tengan este impacto que tú nos dices. Yo estaba pensando en este recreo, en esta gimnasia cerebral también, porque durante muchas sesiones presenciales en las que yo he podido estar con estudiantes y con niños y niñas, por lo general, cuando les preguntamos cómo están, cómo se sienten, nos dicen bien o mal, pero jamás nos dicen me siento frustrado o me siento triste o me siento hambriento, me siento en una situación de alegría, en una situación de euforia, pues nuestro vocablo emocional es muy limitado. Entonces sí podemos estimular que nosotros empecemos a desarrollar estos espacios a partir de estos juegos sencillos, dinámicas que también nos sirven para darle una interconexión a nuestro cerebro y darle una forma de hacerlo trabajar un poquito más, preguntándoles también y que ustedes vayan animándose a responder en el chat, ¿cómo estoy viviendo la cuarentena? ¿Cómo estoy viviendo esta época de aislamiento social, esta época de pandemia que ya vamos bastantes meses trabajando en esto y nos ha llevado a transformarlos? He elegido ciertas pinturas que son representativas y que son muy lindas. En la primera ustedes pueden ver el grito, si están viviendo la cuarentena en esta etapa de desesperación, así como esta pintura, pueden elegir el número 1. Si están viviendo como la pintura número 2, también si están en una etapa de mucha conexión con su pareja, en un momento de romance también, que puede ser también virtual, o como el 3, que ahí vivimos en vivimos plenos en este momento nuestra libertad, nuestro desarrollo, en preocupación, en familia, como el número 5 o como el número 6, en el que vemos ahí los relojes derritiéndose, que vemos que no pasa el tiempo. Me gustaría irlos leyendo un poco más durante el chat, pero sin antes invitarlos también a que puedan utilizar elementos que les permita a los estudiantes realizar interpretaciones. Eso es lo que nos permite las imágenes, las pinturas que nosotros vamos poniendo como complementos a nuestras sesiones, para que sean también elementos estimulantes a que desarrollen ellos la capacidad de participar y del habla. Marcelo, no sé si tú quieres irnos guiando un poco más hacia lo que implica la siguiente diapositiva mientras vamos leyendo las respuestas que van desarrollando los maestros y maestras en el chat. Gracias, Ivanita. Qué interesante esto que vamos a leer. La emoción soporta la razón y sin emoción no hay recordación. Esto realmente es muy importante, queridos maestros, porque cuando le damos emoción al estudiante, vamos a generar en ellos curiosidad. Y además la emoción es lo que es como la amalgama perfecta para que el conocimiento quede en nuestros estudiantes. Emocionémoslos, utilicemos las emociones cuando estamos en nuestros procesos de aprendizaje con nuestros estudiantes, porque así fomentamos curiosidad y cuando hay curiosidad, bueno, los estudiantes pasan a la acción. Entonces, también seamos buenos motivadores, porque la motivación es darles un motivo para que ellos comiencen a aprender y a investigar y a ser más curiosos sobre lo que estamos aprendiendo. Qué interesante. Emocionemos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes.
Arleí, si quieres compartirnos esta siguiente diapositiva que nos explica un poco más una temática que quizás ha quedado en el pasado, que todavía se mantiene en el presente, ¿tú consideras que todavía el aprendizaje entra con sangre? Sí, yo he escuchado a muchos maestros, pero yo creo que ya está cambiando esto de que la letra con sangre entra. Eso quedaba un poco cuando a mí me estaban educando en la escuela, decían que así entraba mejor. Y creo que la neurociencia ha demostrado que no, que que el cerebro aprende mucho más cuando su maestro está más relajado, que los estudiantes aprenden mucho más cuando su maestro les sonríe, cuando su maestro es más empático, cuando su maestro vela por otras, por el, el ambiente que se genera en las aulas y ahora más que todo en las aulas virtuales. Hay que generar estos espacios de encuentro, abrazando a nuestros estudiantes a la distancia, dándonos caricias digitales. Una caricia digital que yo les voy a invitar a hacer es terminada la clase, ustedes le van a mandar un mensajito a alguien que hace mucho tiempo no le daban un mensaje y le van a escribir y le van a poner algo muy afectuoso y más que recibir o sentir o ver lo que tú recibes, te voy a pedir que tú sientas cómo te sientes antes, al terminar este mensaje. ¿Ha cambiado algo en tu emocionalidad? Y así son las caricias digitales. Por lo general siempre tiene una emoción, entonces nos podemos dar mucha alegría. Si no tienes contacto con tus estudiantes, puedes mandarle un mensajito. Ellos se van a conectar contigo. Es importante que sientan que tú los estás acompañando hoy. Eso es lo que más ahorita necesitan todos los estudiantes. Y la emoción y la cognición van de la mano. Entonces, por eso es importante que todo lo que hagas y que quieras que quede huella en tus estudiantes, uses la emoción. Vámonos a la siguiente. Ahí, Ivana, te dejo este ejercicio. Esas huellas emocionales que son positivas, que nos permiten estas caricias virtuales, como decía Arley, son fundamentales. Y me gusta mucho ver la participación en el chat porque es un modelo que nosotros también queremos incentivar a que ustedes utilicen. Muchos maestros y maestras le tienen miedo a este aprendizaje participativo y en realidad es fundamental también para que nuestro estudiante se sienta protagonista, se sienta el dueño de su proceso, el responsable y sea también más autónomo y más independiente en el desarrollo de su aprendizaje. Entonces, sí es importante que también nosotros desarrollemos estas herramientas que nos permitan conocer a nuestros estudiantes a través del chat. Nosotros los estamos conociendo y nos estamos conectando con ustedes, pero esta es también una herramienta que ustedes pueden utilizar, que de forma virtual también nos dice con el dedito arriba lo que me gusta y lo que no me gusta, para conocer cuáles son las actividades que nuestros estudiantes prefieren. Esto nos va a mostrar cuáles son sus talentos, sus preferencias para poder diversificar y enfocar nuestras enseñanzas también en torno a los intereses que nuestros estudiantes tienen. En una siguiente diapositiva nosotros podemos ver cómo empieza esta maestra todos los años su gestión escolar o su formación escolar con sus estudiantes, pues les pregunta qué es lo que ella necesita saber de sus estudiantes en este espacio para poderlo contemplar durante todo el año escolar. Y los estudiantes van escribiendo en estos papelitos lo que necesito que mi profesora, mi maestra, mi maestro sepa acerca de mí. Algunos ponen tengo miedo a exponer, no me gusta participar, muchas cuestionantes que a veces con el tiempo nosotros vamos modificando y que al final del año pues tenemos un estudiante participativo, un estudiante que le gusta exponer, que se siente creativo, que se siente con la capacidad de desarrollar todas estas habilidades que no creía posible, pues nos ayuda a nosotros a tener también objetivos a largo plazo. Arley, si tú quieres explicarnos un poquito más qué viene con esta siguiente diapositiva que habla un poquito de lo que es el agua, el vasito de agua, ¿para qué nos sirve? Y es importante que ustedes siempre les permitan tomar líquido a sus estudiantes y ustedes también lo hagan, porque eso le está diciendo al cerebro reptiliano que si él se siente nervioso, especialmente si va a hacer una exposición o va a dar un examen, si yo me siento nervioso, el cerebro se siente nervioso, una manera de engañar al cerebro es tomar líquido. Y eso, y más si está tibia el agua, le estamos diciendo al cerebro que no estás en peligro. Si tienes tiempo de tomar
un vaso de agua o algo caliente, es porque realmente no estás en peligro y el cerebro se relaja y eso le permite oxigenarse mejor. Vamos a tener una clase de atención plena y ahí van a ver cómo funciona exactamente las recetas que les va a dar Bresi sobre el agua. Vámonos a la siguiente. Y en esta diapositiva, Arley, vamos a poder ver que además del agua, también la música juega un efecto fundamental en nuestro cerebro. Va a cambiar la química de nuestro cerebro, va a estimular la conexión entre ambos hemisferios, va a regular el nivel de hormonas que están relacionadas con el estrés. Va a depender también del tipo de música que nosotros les pongamos a nuestros estudiantes. Es por eso que nos tenemos que sentir investigadores para empezar este camino de cómo nosotros podemos estimular aprendizaje, estos conceptos importantes para que se puedan desarrollar efectos interesantes en el cerebro de nuestros estudiantes, fortalece la memoria y el aprendizaje. ¿Por qué pasará esto? Porque tendemos a que el conocimiento nuevo se asocia a uno que ya lo teníamos presente. Entonces es mucho más fácil que se afiance el conocimiento. Afecta la velocidad de las ondas cerebrales dependiendo de la música que pongamos, recrea recuerdos, fortalece el sistema inmunológico y son muchas las bondades que nos puede ofrecer la música dentro del desarrollo de nuestras sesiones. En la siguiente diapositiva hay una propuesta para que ustedes puedan ir investigando un poco más sobre Eric Jensen, que ha estudiado el efecto Mozart y ha hecho un estudio muy interesante sobre estudiantes que han estado expuestos a este tipo de música y cuáles han sido los resultados dentro de sus formaciones y sus procesos de aprendizaje. Entonces lo dejamos ahí como un aspecto que despierte en ustedes la curiosidad, la investigación para que les permita averiguar un poco más. En la siguiente diapositiva, Arley, yo sé que tú nos quieres complementar un poquito más. ¿Quién es este personaje? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué es lo que nosotros queremos evidenciar con esto? Sí, Vanita, y nosotros también siempre usamos música, no podemos usar ahora porque estamos como corriendo, porque tenemos mucho contenido que darles, pero una tarea para hoy va a ser que ustedes bailen, se desestresen con la música, saquen todo y cada vez que saquen, muevan las caderas, dicen que se vaya la preocupación, que se vaya el COVID por un lado. Y vamos a brillar, quiero verlos brillar bailando. Y les voy a invitar, por ejemplo, a sonreír más. Esa va a ser otra de las tareas de la siguiente semana. Sé consciente de cuántas veces al día sonríes. Los niños sonríen por lo menos 300 veces al día. Dice que los seres humanos más adultos ya sonríen de 10 a 15 veces por día. Sé consciente cuántas veces has sonreído hoy para que el día de mañana sonrías más y también sonrías más con tus estudiantes y ves su reacción de ellos cuando tú estás sonriendo, cómo se sienten ellos y van a decir, mi maestra y mi maestro ha llegado más feliz a la clase y acostúmbralos a tener siempre la sonrisa. Vamos a ver algunos ejemplos que nosotros usamos en las clases. Vamos a la siguiente. Ahí vemos a los niños acariciando, tocándose. Esto cuando podamos volver a clases, que se acaricien, que se toquen, ahí están relajados, echados. Es un buen momento para que echen y que se conecten con su respiración. Ahí estamos haciendo algunas dinámicas juntos, estamos en este círculo gigante estamos encontrando el ritmo. Ahí estamos haciendo un par de masajes, haciendo figuras, ahí estamos haciendo el caracol, el abrazo caracol. Es bueno que tengan ese contacto físico. También hoy que están en clases virtuales, también pueden hacer esta actividad, decirles, traigan mañana sus frazaditas y todos nos vamos a abrazar con nuestras frazaditas, conectarse con algún elemento. La siguiente, por favor, vamos a ver cómo hacemos también en talleres virtuales, cómo nos conectamos a través del saludo, algún saludo común, pueden decirse, soy hey, hey, y ellos que les respondan ho, ho, o que les respondan alguna cosa, algún código de ustedes. Aquí también tenemos nos estamos tocando y nos estamos de alguna manera conectando. Yo me estoy conectando con mis compañeros y vamos a la siguiente. Ahí estamos abrazándonos y yo les voy a pedir que ustedes se abracen porque el cerebro necesita ese reconocimiento y que digan, qué buen trabajo lo has hecho, que hasta hoy lo estás haciendo bien, estás aprendiendo, te estás esforzando. Valoren ese esfuerzo y reconózcanlo. Vámonos a la siguiente. Ahí vemos a algunos maestros bailando, les encanta bailar y a sus estudiantes también invítenlos a bailar en común, en la clase que sea algo común, que bailen, que sonrían. A veces la risa se limita el aula, invítenlos a reír, es tan importante. Vámonos a la siguiente y ahí te dejo, Marcelo, con esa lámina.
Gracias, Ale. Ahora vamos a hablar rápidamente, porque el tiempo nos pisa, sobre el gran explicador, Richard Feynman, Premio Nobel de Física en 1965. Ganó este premio por su estudio en electrodinámica cuántica. ¡Wow! ¡Qué complejo! ¿Quién era Feynman? Era realmente un didacta excelente, era un gran maestro. Por eso se hizo conocer como el gran explicador. Pasemos a la siguiente. Ahora, para saber un poco más de Richard Feynman, vamos a hacer una analogía. Todo el mundo conoce a estos dos cracks, uno en la física y otro en el fútbol. Ahí Stephen Hawking sería para la física lo que Ronaldo es para el fútbol. Y Richard Feynman sería para la física lo que Messi y Maradona juntos. ¡Wow! ¡Qué cerebro el de Richard Feynman! Increíble. Y como este señor era el gran explicador, era porque él desarrollaba, aparte de ser premio Nobel de Física y muchas teorías complejas, tenía la gran habilidad de explicar estos temas tan densos, tan subjetivos y tan abstractos, los podía explicar a un niño o a varios niños, a un auditorio como niños. ¿Y cómo lo hacía? Con técnicas de aprendizaje. Y una de las técnicas de aprendizaje más utilizadas actualmente, incluso en Harvard, Oxford, en Cornell y en otras universidades de mucho renombre en Estados Unidos, siguen utilizando esta técnica de aprendizaje. La técnica de aprendizaje Feynman en 4 pasos, que la vemos rápidamente. El primer paso: identificamos la temática, recopilamos la información y realizamos un ejercicio de lectura comprensiva. Ese es el primer paso. Vamos con el segundo. Explicamos lo comprendido como si nuestra audiencia fueran niños. Evitamos el lenguaje técnico y complicado. La siguiente. El tercer paso. Identificamos los puntos que no hayamos podido explicarlos claramente. Repasamos nuevamente estos términos y conceptos y finalmente en el cuarto paso hacemos un resumen y sintetizamos todo lo posible del tema. Y nuevamente utilizamos el lenguaje más sencillo y coloquial posible. Si un niño lo comprende, cualquiera lo comprende. Vamos a utilizar estas técnicas de aprendizaje para nuestros estudiantes y para nosotros mismos cuando queramos tener que aprender algo nuevo. Gracias, Marcelo. Nos vamos a ir a este siguiente concepto que nos va a introducir a lo que es el SOR aprendizaje. Para mí es un concepto completamente nuevo, así que nos gustaría que nos vayas explicando un poco más de qué consta. Gracias, claro que sí, me encanta este nuevo concepto que lo ha creado un pedagogo español que se llama Ramón Barrera. Véanlo en el YouTube, tiene unas charlas formidables para sorprender a nuestros alumnos. Entonces, ¿qué es el sorprendizaje? Justo eso, sorprender más el aprendizaje. Ese es el sorprendizaje. ¿Y qué es lo que logramos con el sorprendizaje? Logramos generar curiosidad. Por eso existe un estímulo y al existir este estímulo va a haber la voluntad y el deseo de investigar. Por lo tanto, nuestros estudiantes pasarán a la acción. Pongamos en práctica el sorprendizaje, que me parece súper interesante, un lindo nuevo concepto. Entonces, seguimos adelante. Gracias, Marcelo. Me ha encantado este concepto porque yo sé que los maestros y maestras que nos están acompañando tienen muchísimas herramientas que también pueden trabajarse desde la neuroeducación para estimular todo lo que son los conocimientos, los aprendizajes, las habilidades y las destrezas de nuestros estudiantes. ¿Qué hemos visto durante esta sesión? Pues hemos visto todas estas palabras claves que hablábamos al inicio cuando marcábamos esta agenda y estas actividades, pues el principio y el final de nuestras sesiones es lo más importante, es algo que tenemos que recordar y se tiene que quedar con nosotros. Un cerebro emocionado aprende más, claro que sí, lo hemos evidenciado a través de sus participaciones y de todas las dinámicas que hemos ido desarrollando, pues hemos podido ver que hemos aprendido a través de estas emociones que generan en nosotros actividades, sensaciones positivas. Las aulas amigables ayudan a retener más la información, aún si son aulas virtuales o si son aulas presenciales, tenemos que propiciar que tengan este clima y este ambiente que beneficie también a nuestros estudiantes y a nosotros, porque también
necesitamos generar herramientas de autocuidado docente, ¿no? Mi sonrisa es muy importante, claro que sí, lo veía en el chat, es fundamental. Muchos maestros y maestras nos dicen que inician sus sesiones con esta sonrisa, porque también al contagiarse las emociones, pues nuestros estudiantes se sienten seguros, saben que algo bueno viene, algo asombroso, divertido y que me va a permitir aprender. Inspira, inspira y sigue inspirando a tus estudiantes porque es a través de ti, de tu ejemplo, que ellos se sienten conectados en este momento. Somos el único lazo en el que ellos pueden conectarse con el mundo y con los conocimientos. Entonces, estimulemos a que estos espacios sean muy inspiradores y que también generen elementos que les den este abrazo virtual que nos decía Arley y estas condiciones que son necesarias a partir de perder este contacto físico es fundamental. En la siguiente diapositiva vamos a hacer un pequeño compromiso con ustedes a partir del que ya han llenado, lo pueden recordar y volver a escribir en el chat o si quieren pueden hacerlo para ustedes, pero sí nos gustaría que ustedes vayan compartiendo en el chat con nosotros qué es lo que se llevan hoy, a qué se comprometen a partir de esta sesión y cuál de todas estas herramientas que hemos ido viendo durante esta sesión van a utilizar o cuál es la que más les ha llamado la atención. Entonces, mientras vamos viendo el chat, querida Arley, me gustaría que pasemos a la siguiente diapositiva para que tú nos cuentes un poco más esta frase tan linda y tan importante. Y exactamente, y esto nos dice Mario Alonso Puy, que también tiene excelentes conferencias que yo les invito a buscarlo en YouTube. Todas están abiertas y dice, un buen maestro sabe que en todo ser humano hay grandeza. Y yo los invito a que hagamos aulas más humanas, más amigables, más cercanas, pero también en la virtualidad. Y también hay algunas preguntas. Mañana la sesión con la que vamos a empezar en Guatemala empieza a las 10, en Perú a las 11, en Bolivia a las 12 y en Argentina a las 13. Entonces yo los invito a que se conecten porque mañana va a estar Luis Bretel con otra de sus maravillosas clases y posterior a él, una hora después, va a estar Lucrecia Prat, que es de Argentina, que es maravillosa con sus recreos cerebrales. Un abrazo. Vámonos a la siguiente. Y también los vamos a invitar a que pongan like a este video para que más de sus compañeros, si ustedes se comparten información, ustedes nos pueden encontrar más fácilmente a nosotros y podemos darle esta oportunidad a más maestros. Si tienen más maestros que quieren, todavía se pueden inscribir y los invitamos a hacerlo hasta este domingo. Y yo sí me despido, Ivana. Tienes ahí ahí, Ivana, tienes algunos comentarios, creo, sobre algunos. Eso, Arley, solamente las recomendaciones que nos daban, darle like al video, suscribirse a este canal si es que ustedes quieren recibir las notificaciones de cuando estamos iniciando una sesión para que puedan estar atentos también a todas las actividades que estamos desarrollando y básicamente agradecerles por este espacio, por compartir con nosotros lo poquito que sabemos y lo mucho que ustedes también contribuyen a nuestro aprendizaje, a nuestra formación, pues es muy, muy enriquecedor. Me gustaría darte un espacio, Arleí, para que te puedas despedir de todos los maestros y maestras que nos han acompañado hoy. Sí, yo quiero darles un fuerte abrazo a todos, darles una caricia digital, hacer un gran reconocimiento por su trabajo. Creo que el principal reconocimiento nos tenemos que hacer nosotros, felicitarnos porque nosotros estamos haciendo el esfuerzo, estamos estudiando este curso, a pesar de todas nuestras limitaciones, lo estamos haciendo y estamos logrando grandes cambios. Y a partir de esto, de hoy en adelante, la educación ha cambiado y está cambiando gracias a ustedes. Así que les doy un fuerte abrazo y un gran reconocimiento por su trabajo. Un abrazo. Gracias, Arleí. Estoy viendo muchísima participación en el chat. Hay muchos compromisos, muchas herramientas que nuestros maestros y maestras se están llevando. Así que quedamos enteramente agradecidos también contigo, Marcelo Pino. Por favor, unas palabras para los maestros y maestras. Gracias, Ivana. Aprovechar este momento para expresar mi gratitud con ustedes por haberme permitido entrar a sus casas, por habernos permitido entrar a sus casas. Realmente ha sido un honor para mí estar este tiempo con ustedes y no me puedo ir sin agradecer al equipo que tenemos detrás,
que hace posible que esto fluya, que esto vaya bien. Por eso le mando un abrazo a mi querido amigo Johnny desde acá. Muchas gracias a todos por estar presentes. Adiós. Gracias, Marcelo. Y yo quiero dedicar esta sesión también a todos los maestros y maestras que nos acompañan desde todos los lugares y que sea fundamental para nosotros esta labor educativa en este permanente progreso, en este permanente búsqueda de información, aprendizaje, actualización e innovación que necesitamos en nuestra carrera profesional, porque somos el futuro, estamos desarrollando las generaciones del futuro y ese trabajo no tiene ningún precio. Así que les mando un abrazo muy grande. Gracias por su tiempo, por este espacio, por la confianza y por permitirnos llegar a todos ustedes a través del corazón. Yo soy Ivana Camacho y nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.